Historias de la humanidad. Los humanos contraatacan. El embajador Jim Prescott cogió el frasco de medicamentos, pues había descubierto que el líquido rosa viscoso era necesario a medida que se revelaba más información sobre el asalto a Nueva Tatooine. Una parte de él se sentía asqueado por haber desempeñado un papel en lo que había sucedido, por haber sido engañado por los políticos de su país. Más de 25 millones de muertos habían sido confirmados, casi la mitad de la población del planeta, por no hablar de todos los que estaban en las órbitas o en los cinturones. Tal vez algún político había pensado que haría falta un horror como este para justificar lo que sin duda estaba por venir, y tal vez ese político tenía razón. Pero seguía siendo una mancha indeleble en su honor personal, una mancha que permanecería hasta el día de su muerte. Un día que estoy seguro que llegará, como llegó para aquellas almas que se habían interpuesto en el camino de los Ant. El embajador Ant, orgulloso de que su pueblo arrasara con los humanos, se burló cuando el embajador humano no se presentó a la siguiente reunión del Consejo Galáctico. Supuso que estaba traumatizado por la pérdida y que tenía demasiado miedo de mostrarse. Si bien la tragedia lo había traumatizado, sí, esa no fue la razón por la que no asistió. No confiaba en sí mismo y sería una mala demostración de diplomacia humana matar personalmente al sucio bicho con sus propias manos. Por muy costoso que fuera el precio, al menos la flota Modball estaba lista, y en mucho menos tiempo del que había temido. Ese era otro indicador de su sospecha de que alguien había permitido deliberadamente que ocurriera esta atrocidad. Los engranajes políticos se habían movido demasiado rápido como para no haber sido planeados con antelación. La otra cosa, el tenue resquicio de esperanza, es que ahora se ha demostrado más allá de toda duda lo que los Ant están dispuestos y son capaces de hacer si creen que pueden salirse con la suya. Han demostrado a la humanidad el peligro que representan, mucho más claro que cualquier informe, por muy enérgico que sea. Después de todo, si hubieran hecho esto con cierto nivel de civilidad, si simplemente hubieran conquistado sin cometer matanzas desenfrenadas, las cosas podrían haber resultado muy diferentes. Pero demostraron de lo que eran capaces. Ahora era el turno de la humanidad, y la galaxia en general verá de lo que la humanidad es capaz cuando insiste en la guerra sin reglas. Que Dios tenga piedad de todos nosotros, pensó Jim. Y que el resto de la galaxia en general esté dispuesta a hablarnos nuevamente después de que vean con qué moneda pagamos cuando se meten con la humanidad. El almirante de flota Cacha Rem de la Armada Imperial Ant no se divirtió. ¿Cómo que todavía no hemos asegurado la superficie? Han pasado más de 2 semanas y se supone que son civiles. ¿Por qué no los han pacificado todavía? ¿Acaso sus tropas tienen miedo de los civiles que no tienen armas importantes? El general Pat Kailal miró fijamente al almirante. Perdí casi una cuarta parte de la fuerza de invasión el primer día del desembarco, almirante. No permitiré que se insulte el coraje de mis soldados. ¿Un cuarto? ¿Cómo, por el primer huevo, perdiste tantos? Sabía que pertenecías a una colmena de casta secundaria, pero no me di cuenta de que habían enviado a un completo incompetente para encargarse del trabajo. El almirante de flota se burló del general. ¿Cómo? Porque es una colonia minera, maldito chupador de vacío. Esos salvajes apestosos todavía usan explosivos. Sí, usan explosivos químicos reales para hacer minería, que también funcionan bastante bien como municiones improvisadas. Todo el aterrizaje inicial explotó cuando cometimos el error de usar sus propias plataformas de aterrizaje, solo para descubrir que estaban manipuladas. Perdí casi una 10ª parte de nuestras lanzaderas de asalto en una tarde. Pero abajo en las minas, en realidad es peor. No dudan en derrumbar sus propios túneles sobre nosotros. Incluso si ya no atrapa a muchos, todavía bloquea las líneas de agresión hasta que se puedan limpiar los escombros y reforzar los túneles. Lo que retrasa aún más la acción. Además, no es como si estuviera recibiendo ningún apoyo orbital, como se suponía, almirante de flota. Las minas son demasiado profundas. General, puedo hacer estallar cualquier objetivo de la superficie que quiera identificar en cualquier momento que desee. Pero ni siquiera mis ataques orbitales pueden hundirse tan profundamente en el suelo. Almirante. Alerta prioritaria del conjunto principal de sensores. Tenemos un hipertubo entrante. Uno de los oficiales en su puesto interrumpió la sesión informativa antes de que pudiera ponerse más acalorada. El almirante y el general se miraron. Puede que estuvieran molestos el uno con el otro, pero ambos conocían sus trabajos y sus posiciones dentro del imperio. El general se fue sin decir nada más, dejando que el almirante se encargara de la situación. ¿Qué tan grande? Fue la primera pregunta del almirante. Grande, señor.
Si su hiperequipamiento está a la altura del promedio galáctico, diría que fácilmente es el doble de la masa de nuestra flota, tal vez más, respondió obedientemente el oficial en la estación. La siguiente orden del almirante fue casi instantánea, pues se dio cuenta de que no podía tratarse de una fuerza amiga. Bandera a todas las unidades. Tenemos una flota hostil en camino. Salgan de la órbita inmediatamente y entren en formación de combate. Nadie quería verse atrapado contra un planeta frente a una flota hostil en camino, y recibir una orden decisiva y sensata trajo una sensación de calma a la tripulación. Si iban a entrar en combate, al menos sus comandantes sabían qué hacer. Actualización. Una flota desconocida ha salido del hiperespacio. El recuento inicial indica 86 masas independientes. Tamaños. El almirante se sorprendió un poco de que los humanos hubieran logrado reunir tantos cascos. Según sus fuentes, había menos de 100 naves en toda su armada, ninguna de ellas más grande que una fragata. ¿Acaso esos malditos Cracknet les habían prestado algunas naves? Tratar con primitivos era una cosa, pero él sentía un profundo respeto por esos moluscos y sus naves navales. El CIC ha identificado 30 barcos con una masa entre la destructora y la de crucero, 30 con una masa entre la de crucero y la de acorazado, 20 con una masa 25% mayor que la de cualquier clase de acorazado conocido, y 6 que son aproximadamente del tamaño de un buque de carga de la clase Pollux. ¿Hay alguno que pueda identificarse como de fabricación Cracknet? El almirante lo dudaba, dados los extraños tamaños que se habían reportado, pero esa era la única forma de explicar lo que debían ser 6 barcos de minería de misiles. A menos que fueran transportes de tropas, esperando tener que retomar el control del planeta desde tierra. Negativo, señor. Ninguna de las naves tiene lecturas de masa ni remotamente correctas respecto a ninguna nave Cracknet conocida. Consultamos al CIC para determinar el origen. El oficial estaba ocupado con su consola. El almirante estaba satisfecho con su subordinado, que había predicho con precisión cuál sería la siguiente orden del almirante y ya la estaba ejecutando. Bien, no sé de dónde salieron estas naves, pero con 6 misiles de arrastre, están claramente equipadas de manera convencional, lo que significa que podrían realmente presentar resistencia. Así que pasemos a la formación defensiva Bravo hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Señor, el enemigo ha lanzado, informó otro miembro del equipo táctico. ¿Qué? Desde esta distancia, la flota enemiga todavía estaba a decenas de minutos luz de distancia. ¿Esperaban utilizar una fase balística entre etapas para intentar despejar la brecha? El almirante no se atrevió a anular la orden anterior de la flota ni a intentar cambiar su formación a una nueva mientras estaba bajo fuego. El término orden, contraorden, desorden le vino a la mente con firmeza. Actualización. Parece que el lanzamiento se realizó con algún tipo de dron, al menos no con un misil estándar, respondió el oficial a cargo del control de sensores. Los drones. Eso tenía más sentido. Todo el mundo en la galaxia sabía de los drones. Básicamente, eran misiles de mayor alcance pero más lentos, en realidad. Más maniobrables, con propulsores más grandes, pero blancos fáciles para los contramisiles. Y eran lo suficientemente voluminosos como para que no se los pudiera concentrar como a los misiles para saturar las defensas antimisiles. Más o menos lo que esperaba de los primitivos. Aún así, con esas 6 naves de carga detrás para alimentarlos con un suministro continuo, al menos eran una amenaza que merecía respeto. Táctica, pásale el rastro al oficial de defensa. Hazlo, sigue de cerca a esos drones y mantén actualizado tu perfil de amenaza. Puede que tengan las piernas para llegar hasta aquí después de todo. Sí, señor. Pero si no puede lograr más aceleración de la que muestran ahora, podría detectarlos con la mitad de mi conjunto de sensores y aún así eliminarlos mucho antes de que entren en el rango de combate. Sí, lo sé. Pero no bajes la guardia. Puede que sea un arma primitiva, pero al menos es un arma de verdad. Señor, tengo un mensaje entrante de la flota enemiga, dijo el oficial de comunicaciones. En la pantalla principal, respondió rápidamente el almirante. Quería ver quién era lo suficientemente valiente y estúpido como para intentar llevar a cabo esa táctica. Soy el almirante Karl Yenkov, al mando de la 16ª Flota de la Reserva Humana. Han atacado una colonia civil sin provocación ni advertencia, causando millones de bajas, y han invadido un sistema de la Federación Terrana. Esta es su única oportunidad de rendirse incondicionalmente. Si no lo hacen, se destruirá toda su flota. Depende de ustedes.
El triste hecho de que las comunicaciones sublumínicas a estas distancias significaban un retraso significativo entre las solicitudes de comunicación, este mensaje tuvo que haber sido enviado momentos después de salir del hiperespacio. Al menos, fue valiente por parte del tipo. Micrófono en vivo, entonó el oficial de comunicaciones. Almirante Yenkov, soy el almirante de flota Kacharem de la Armada Imperial Ant. Este sistema ahora es territorio Ant. Respeto su coraje, aunque lamento su falta de intelecto. Si cree que unos pocos drones nos van a intimidar, tiene mucho que aprender sobre cómo sus superiores manejan el combate. Permítame darle una lección, por breve que sea. Será una pena que no viva lo suficiente para aprovecharla. Hizo un gesto hacia el oficial de comunicaciones. Mike, despejado, entonó obedientemente. Orden de flota a todas las naves. Continúen en formación defensiva beta hasta que nos acerquemos a una distancia de 10 minutos luz. En ese punto, cambiamos a formación ofensiva alfa. Todas las naves, prepárense para disparar cuando yo lo ordene a esa distancia. Oficial de bandera fuera. Señor, parece que los drones se mantienen en posición con su flota. Quizás estén reconsiderando la sensatez de su acción agresiva, dijo el oficial táctico. Lo dudo, no sé de dónde sacaron sus naves, pero definitivamente están aquí para morir por su honor. Quizás les preocupan las muertes tempranas por proximidad y mantener a sus drones dentro de su rango de defensa puntual hasta que se acerquen lo suficiente para atravesar la brecha. El almirante estaba pensando en voz alta, pero era una teoría tan sólida como cualquier otra. Una forma de contrarrestar las oleadas de drones era colocar una amplia dispersión de misiles con espoleta de proximidad. Dado que eran lentos y no poseían una defensa puntual de la que hablar, no es demasiado difícil usar una salva de misiles normal para diezmar una oleada mucho más grande de drones entrantes, incluso antes de que entren en el rango de defensa puntual real. En general, se consideró un desperdicio, pero ciertamente fue exitoso. Qué desconcertante es esto de los humanos. Cualquier truco que crean tener no puede ser nada que la galaxia no haya visto antes. Cualquier artimaña que creas que es tan ingeniosa no funcionará. Estás prácticamente muerto. El almirante Yankov se encontraba en el puesto de operaciones de la bandera supervisando la flota mientras llegaba la respuesta. Ante la mención de los drones, miró fijamente a su oficial táctico. ¿Existe alguna posibilidad de que hayan visto nuestros drones? Ya están bastante adelantados. Lo dudo, señor, al menos no han reaccionado a ellos. ¿Quizás estén hablando de las naves de ataque? El oficial táctico ofreció una contrasugerencia. Por lo que dice Milint, nadie usa mucho las naves parásitas, lo que significa que nadie tiene ni idea de qué tipo de potencia de fuego pueden llevar esos 6 supercarriers de clase Enterprise con sus naves de ataque. Es posible que los hayan confundido con los drones suicidas del tamaño de un transbordador sobre los que hemos recibido un par de informes. Es posible. En cualquier caso, ya tenemos algún tipo de solución para sus patrones de navegación. El almirante no esperaba ningún resultado razonable todavía. Nadie sería tan estúpido como para tener un algoritmo de evasión tan simplista frente a una flota enemiga, pero cuanto más lo analizaban, más cerca estaban de encontrar una solución. Puede fijarlo con la máxima firmeza, señor. Escuche esto, no tienen maniobras erráticas. En absoluto, toda su flota se mueve en línea recta como una flecha. Ni siquiera ha sido necesario consultar al coprocesador cuántico. El desprecio en la voz del oficial táctico era duro, pero no injustificado. Los coprocesadores cuánticos eran juguetes caros que proporcionaban a las naves militares una ventaja absoluta en combate. El procesamiento cuántico se promocionó mucho cuando a alguien se le ocurrió una forma de hacerlo sin necesidad de temperaturas criogénicas, pero aunque eran enormemente útiles para colapsar un estado variable, nunca podrían reemplazar a los procesadores convencionales. Sin embargo, podía mejorarlos, especialmente cuando se tenía un conjunto de datos muy grande de posibilidades para analizar, como descifrar un algoritmo o calcular una solución de disparo. Bueno, piensan en términos de misiles que aún tienen combustible en sus tanques para poder manejar maniobras erráticas. Entonces, ¿por qué molestarse en desperdiciar los ciclos evadiendo algo que simplemente se dirigirá hacia ellos? Desde esa perspectiva, tiene sentido. Pero no les hará ningún favor cuando los pongamos a tiro. Seré generoso con ellos. Los acorazados de la clase Aperture tienen autorización para atacar a 8 minutos luz si continúan dándonos disparos gratis. Si queda algo, el resto de la flota puede atacar a su alcance. ¿Y qué pasa con los barcos de carga, señor?, le preguntó su oficial táctico.
Mantengan la posición para reforzar la defensa de puntos hasta su primer lanzamiento. Luego veremos a partir de ahí. Era una cruel ironía que su enfoque en las armas de energía significara que la mayoría de sus naves tenían muy pocos sistemas dedicados a la defensa de puntos. Por supuesto, dado que sus baterías principales podían cumplir esa función también, al menos en cierta medida mitigaba esa falla, pero tener casi 1000 naves aguijón con sus láseres de pulso cuádruple dando vueltas debería ayudar a compensar esa deficiencia. ¿Está preocupado por unos cuantos misiles, señor? El tono de voz del oficial táctico era el epítome de la cortesía. ¿Unos cuantos? No, pero algunos de estos informes indican que hay cientos e incluso miles de misiles por descarga. Valoro la vida de mi gente. Después de todo, lo único que ocurre por un exceso de precaución es que los bichos pueden vivir unos minutos más. No se preocupen, esos pilotos tendrán su oportunidad, no teman. Tenemos una lista bastante larga de lugares donde sus habilidades particulares serán invaluables. Como usted diga, señor, respondió el oficial táctico con aplomo profesional. Rastro de misil, anunció el oficial de sensores. ¿Números?, replicó el almirante, con más brusquedad de la que pretendía. Tenemos 350, es decir, 350 misiles en camino. Parece que están bastante agrupados. Nuestros drones están recibiendo buenas lecturas. Eso es todo. Bueno, parece que los hemos sobreestimado. Bien. Mensaje al comandante de escuadrón. Son libres de atacar a los misiles que se dirigen hacia sus objetivos. Si queda alguno con el que podamos lidiar, paguen la cerveza. No hay que tenerle miedo a eso, murmuró el oficial táctico. El almirante, con su suave sonrisa, hizo como si no lo hubiera oído. Almirante de la flota. Sus drones han comenzado su carrera. Bueno, supongo que uno podría llamarlo una carrera si fueran generosos. Más bien como un tropiezo vigoroso y desorganizado, además. El disgusto del oficial de sensores por las trayectorias de vuelo de los drones era evidente. Y con razón, podrían haber alcanzado una velocidad bastante razonable si se hubieran estado moviendo en línea recta en una formación organizada. Sin embargo, no lo estaban haciendo. La turba desorganizada era más una nube de señales de sensores que algo coherente. Supongo que deben haber sobrecargado sus plataformas de orientación con su número. O eso, o simplemente no tienen suficientes canales de control y están teniendo que rotar el control. El número de drones era impresionante, sin duda, pensó el almirante para sí mismo. Debieron haber vaciado todos los drones empaquetados en esos carboneros para lograr un lanzamiento tan grande. Pero un patrón de control rotatorio invalida la única ventaja del dron, la maniobrabilidad. Aún así, uno no puede tener ese campo de escombros disfrazado de un enjambre de drones desordenando el espacio local. Dame un lanzamiento proxy, solo para estar seguro. Tal vez estaba siendo demasiado cauteloso, pero prefería pecar de cauteloso. Después de todo, una vez que se encargaran de esos drones, sus oponentes estaban casi indefensos y él podía eliminarlos a su antojo. Señor. Actualización de estado. El enjambre de drones ha superado nuestra salva inicial y... Adelante, escúpelo. El almirante se preguntó qué podría haber afectado tan gravemente al oficial del sensor. Nuestra salva inicial se fue, señor. ¿Qué?, gritó el almirante con incredulidad y sorpresa. Los drones, señor, parecen estar equipados con grupos de defensa puntual. Atacaron el lanzamiento a media hora luz. Como los misiles no los reconocieron como una amenaza, ni siquiera intentaron evadirlos. Al principio, la ira amenazó con consumir al almirante de flota, pero pronto la lógica lo siguió y lo calmó. Defensa de puntos, dices. Su tono de voz era tranquilo y profesional, casi demasiado tranquilo para los oficiales presentes. Ese parece ser el caso, señor, confirmó el oficial del sensor. Bueno, eso explica por qué los retrasaron hasta después de nuestro lanzamiento, a pesar de la ventaja teórica de alcance de un dron. Pero se volvieron demasiado lindos para su propio bien. ¿Señor? El oficial estaba confundido. Acaban de destrozar sus misiles para detener una andanada. ¿Qué van a hacer contra los otros 49 que tenemos solo en tubos internos? Y como esos drones tienen grupos de defensa puntual, no están repletos de explosivos. Además, los grupos de defensa puntual son caros de mantener y no hay espacio para un reactor de fusión en un dron,
lo que significa que tiene que funcionar con una batería auxiliar, que probablemente se acaba de agotar. En otras palabras, ahora son básicamente plataformas cinéticas, una masa con motores. No hay amenaza alguna. El almirante agitó un apéndice y luego agregó: oh, claro, es un truco simpático, lanzar misiles fuera de la envoltura de defensa puntual para engañar a su paquete SSM para que lo ignore, pero no lo salvará, no a largo plazo. El almirante de la flota les dio a los sacos de carne el crédito que se merecían. Era un truco inteligente, uno que tendría que tenerse en cuenta en futuros enfrentamientos. Pero toda la reputación de los humanos de pensar de manera poco ortodoxa no los salvará de las salvas posteriores. Habían gastado la masa de 6 misiles carboneros para detener una sola salva. El viejo dicho de gastar millones para salvar docenas le vino a la mente. Casi les tendría lástima. Casi. Muy bien, orden de flota a los acorazados clase Aperture. Activen y ajusten las lentes gravimétricas y prepárense para disparar, ordenó el almirante Yenkov. Uno de los problemas que habían plagado las armas de energía dirigida era una cuestión de atenuación. Disparar un flujo de fotones, o cualquier onda de energía que se prefiera, funcionaba mejor en el vacío porque no había distorsión atmosférica. Sin embargo, cuando se hablaba de objetivos a varios minutos luz de distancia, el problema era el enfoque. El haz se ensanchaba gradualmente hasta convertirse básicamente en una linterna de gran tamaño. La lente gravitacional era la respuesta de la humanidad a eso. Un pequeño campo gravitatorio cóncavo que actuaba como una lente de enfoque, que podía ajustarse para poner un punto focal en el objetivo. Por supuesto, no eran baratos de operar, por lo que los más grandes requerían algo del tamaño de un Dreadnought para montarlos, pero también significaba que tenían el punto focal teórico más lejano. El mayor problema, al menos contra las flotas que entendían la amenaza, era una cuestión de apuntar. El espacio era vasto y las armas de energía dirigida eran simplemente de la velocidad de la luz. En otras palabras, si tu objetivo estaba a varios minutos luz de distancia, tu haz tardaría varios minutos en alcanzarlo. Y si realizaban alguna corrección de rumbo durante ese tiempo, no estarían en el lugar que pensabas que estarían. Esto se mitigaba al menos parcialmente con el coprocesador cuántico, que podía analizar los patrones de movimiento de una nave y, con cierto grado de precisión, postular un conjunto de datos de posibilidades que tenían una mayor probabilidad de ser correctas. Se siguió refinando hasta que se tuvo una solución de disparo razonable. Era raro que una primera descarga realmente impactara, pero los datos recuperados de la descarga inicial fueron valiosos para reducir aún más el conjunto de datos a unos pocos resultados predecibles y, por lo tanto, aumentar la precisión de las descargas posteriores. Los navegantes humanos se habían adaptado a esta situación y ahora planificaban correcciones de rumbo erráticas como parte normal de sus tareas. Algunos lo comparaban con crear una sinfonía utilizando patrones de evasión prefabricados como leitmotifs que se entrelazaban para crear un caos ordenado, con la ruina total de la mayoría de los paquetes de rastreo y una reducción drástica del alcance efectivo de las armas. Excepto que estos bichos no entendían el concepto de maniobra evasiva. Habían cambiado su formación antes de empezar a disparar, pero esa era la única corrección de rumbo que habían hecho. Lo que significaba que las baterías principales de alcance de petavatios de los acorazados de la clase Aperture estaban a punto de atravesar su formación como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. ¿Los drones han identificado su nave insignia?, preguntó el almirante con calma. Los drones de combate habían formado parte del combate durante más tiempo del que la humanidad había viajado entre las estrellas. En la actualidad, su trabajo consistía en obtener y transmitir información a su flota. Tenían comunicaciones superlumínicas pequeñas pero potentes integradas. El ancho de banda no era muy bueno, pero en realidad no necesitaban mucho ancho de banda para las cifras que informaban, y le daba a la Federación Terran una clara ventaja si a alguien se le ocurría alguna idea brillante sobre cómo intentar maniobrar. Señor, ¿debemos atacar primero a su nave insignia? La sonrisa del oficial táctico era depredadora. De ninguna manera. Querían darnos una lección. Quiero que su oficial superior comprenda la magnitud de su error antes de que se le permita seguir a su personal. Dejen al buque insignia enemigo para el final. Fue una pequeña crueldad, pero que no tuvo consecuencias para su flota. Un pequeño pago inicial de las deudas contraídas. El almirante de flota Kacharem de la Armada Imperial Ant observaba atentamente la estación táctica. La flota de la Federación Terrana había seguido avanzando ante su siguiente descarga. Había algo inquietante en eso. Digan lo que digan sobre atacar a una persona armada con sus garras desnudas siendo valiente, era estúpido.
Esto no era solo un apestoso salvaje siendo ignorante, esto no era nada menos que suicida. De acuerdo, no habían tenido ningún conflicto militar en más de un siglo, pero se negaban a creer que cualquier militar que simplemente desperdiciara su vida duraría mucho tiempo. Esto no tenía sentido. Y no le gustaba cuando las cosas no tenían sentido. Fue entonces cuando ocurrió. Almirante, la tercera división informa de bajas de ingeniería, afirmó un oficial desde su consola. Almirante. El segundo y el cuarto también, exclamó un segundo oficial, más preocupado. Almirante. Actualización de estado. ¿Algún tipo de arma de energía dirigida proviene de las naves de la Federación Terran? El seguimiento apunta a esos acorazados de gran tamaño. Su oficial táctico informó, parece ser la causa de estas bajas de ingeniería. Señor. La segunda división se ha quedado ahora con la mitad de su flota. Todo esto, uno tras otro, amenazaba la calma del almirante. Con mucho cuidado, fue calmando el miedo que empezaba a corroerlo. El pánico nunca ayudaba. Almirante, tengo un mensaje de la fuerza enemiga. En la pantalla, exigió el almirante. Espero que ahora entiendas lo que va a pasar con cada flota que se interponga en nuestro camino. Te lo explicaría, pero no te queda mucho tiempo y es bastante complicado. Así que iré directo al grano. Esta es la 16ª flota de reserva. De 30. Mientras estamos aquí recuperando nuestra propiedad y salvando tantas vidas como podamos, los demás ya están a la ofensiva. La tercera división se ha reducido a 4 barcos, gritó alguien en el fondo. La quinta división ha perdido el mando de división y ha pasado a manos locales, exclamó otro oficial. Otros informes estaban acumulando, más rápido de lo que el CIC podía procesar, pero Cacharrem se concentró en el mensaje que los humanos habían enviado en medio de su ataque. Del mismo modo que ustedes han rechazado cualquier noción de combate honorable, nosotros hemos aceptado sus condiciones. Del mismo modo que ustedes han rechazado el concepto de reglas de combate, nosotros nos sentimos igualmente libres de restricciones. El almirante gritó, todas las naves. Corrección de rumbo drástica, 20 grados en la elíptica. Al darse cuenta de que de alguna manera, estos primitivos habían logrado crear un rayo de energía capaz de dañar y destruir por completo naves a esa distancia, comprendió que su única posibilidad de supervivencia era evadirlas y maniobrar para salir del alcance. El mensaje, que había sido grabado y transmitido hacía varios minutos, continuaba, ya notarán que sus naves explotan a su alrededor, supongo. Sí, eso es culpa nuestra y vamos a seguir haciéndolo. Tuvieron la oportunidad de rendirse. También notarán que su nave ha quedado exenta del ataque hasta ahora. Eso también es intencional. Porque quiero que sean testigos de la destrucción total de su flota antes de que llegue su turno. La tercera división simplemente desapareció. Desapareció, observó una voz teñida de miedo. La segunda división ya no tiene unidades efectivas, afirmó una voz algo más profesional, pero todavía nerviosa. La quinta división ha sido destruida, dijo otra voz desde el fondo, pero el almirante estaba concentrado en el mensaje que tenía ante sí. La grabación humana continuó, y mientras presenciáis esto, imaginad, si queréis, que esto sucede a una escala mucho mayor. Imaginad cómo resultará esto cuando nuestras fuerzas lleguen a vuestros sistemas habitados. Ya están a medio camino si siguen su programa. Vuestra gente no tendrá la oportunidad de entender contra qué están luchando, igual que vosotros no la tuvisteis. Imaginad que este mismo escenario se desarrolla en vuestro mundo natal. Imaginad que se desarrolla en vuestro sistema capital. Porque eso es exactamente lo que va a suceder. Y mientras imagináis esos escenarios, recordad que vuestras acciones y vuestros hechos son los que provocaron esta respuesta. Vuestro imperio caerá y vosotros sois los responsables. Llévaos ese pensamiento al infierno. A pesar de todo el caos que lo rodeaba, de todos los claxons y alarmas y los gritos y sí, incluso el pánico, aparentemente permaneció en calma. Pensó en dar órdenes. ¿Pero qué sentido tenía? El cambio de rumbo no había detenido la eficacia de su puntería. En este punto no había mucho que pudiera hacer. Reflexionó sobre las palabras del humano. Se levantó de su consola y se quedó mirando la pantalla táctica. Todos en la sala lo vieron y lo miraron esperando órdenes. Luego saludó a su tripulación, tan buena como cualquier otra con la que hubiera servido. Una tripulación lo suficientemente buena como para morir con ella. 10 segundos después,
Eso fue exactamente lo que hizo. Cuando el fuego concentrado de 20 naves que nunca supo que pudieran existir destrozó su nave y la convirtió en escombros flotantes. 6 horas después, la 16ª flota de reserva humana se encontraba en órbita de estacionamiento, sin haber sufrido bajas y habiendo eliminado todas las fuerzas navales hostiles. Los transportes de tropas de Ant habían intentado rendirse, pero el problema con estas distancias era cuestión de tiempo. Para cuando los transportes de tropas habían enviado un mensaje a la flota para que se rindiera y ese mensaje había llegado a la flota, ya habían recibido disparos. No es que la rendición fuera una opción de todos modos, pero tranquilizó la conciencia del almirante Yenkov saber que no podría haber aceptado su rendición incluso si hubiera querido. Comunicadores, envíen un mensaje al cuartel general. El mensaje dice, fumigación exitosa. Todo despejado para enviar ayuda. El comunicador transestelar superlumínico era un dispositivo voluble, con un ancho de banda aún menor que la versión interna del sistema. Peor aún, cualquiera que supiera cómo funcionaba podría escucharlo si se encontraba dentro de la línea de efecto, razón por la cual se enviaba rutinariamente en código. No era un hiperfísico, no sabía exactamente cómo funcionaba. Tampoco necesitaba saberlo para usarlo. Pero era algo que aparentemente nadie más tenía. Una ventaja que la humanidad tenía la intención de mantener bajo su control durante el mayor tiempo posible. La Cruz Roja tardaría unos días en enviar una flota de ayuda humanitaria. Mientras tanto, sus muchachos tenían que hacer algunas tareas iniciales de búsqueda y rescate. La mitad de sus naves de rescate estaban patrullando los cinturones y los restos de las estaciones orbitales que aún no habían salido de órbita, en busca de señales de cápsulas salvavidas de emergencia. No tenía muchas esperanzas en ese momento, pero cualquier esperanza era mejor que ninguna. El almirante Yenkov se preguntó cómo las demás flotas de reserva estaban llevando a cabo sus misiones. Estaba muy agradecido por la mayor automatización de las naves de reserva. La tripulación de una sola fragata de patrulla naval podría operar uno de los cruceros de la clase Kilroy si fuera necesario, a pesar de que el crucero era casi 20 veces más grande. Diablos, incluso los Dreadnoughts podían ser tripulados por no más del doble de la asignación de tripulación de una fragata, aunque la mayoría de esos cuerpos adicionales estaban en estaciones de ingeniería y de orientación de armas. Significaba que realmente podían tripular las naves que habían sido sacadas de la naftalina de la Gran Guerra sin necesidad de recurrir al reclutamiento, y significaba que su respuesta podría estar lista en semanas en lugar de los años que llevaría a entrenar incluso a tripulaciones inexpertas. Una parte de él estaba francamente un poco aterrorizada por las capacidades que habían dejado deliberadamente de lado cuando esas naves habían sido puestas en órbita de estacionamiento con su atmósfera ventilada. Ahora que entendía completamente de qué eran capaces esas naves, sabía por qué estaban en desuso. Eran demasiado buenas en lo que hacían, la tentación de usarlas mal habría sido tremenda. Pero, flotando en órbita de estacionamiento, cuidadosamente protegidas, no sufrieron corrosión. Era como abrir una cápsula del tiempo, perfectamente prístina y preservada en el vacío del espacio, lista para ser puesta en servicio una vez más, si surgiera una amenaza suficiente. Y ahora que lo han logrado, estos gigantes de la guerra han vuelto a tomar una terrible determinación y se han puesto en movimiento. Y no descansarán hasta que esa amenaza haya sido neutralizada. La sesión del Consejo Galáctico está en orden. Primer asunto a tratar. La Federación Terran tiene una declaración que anunciar. Eso provocó un murmullo entre la multitud. Durante las últimas 2 semanas, el embajador de la Federación Terran había estado ausente, tras la noticia de la pérdida de una de sus colonias. El humano llegó al podio en su cornisa y habló. Mis vecinos galácticos, con gran pesar debo anunciar lo que ya era obvio, que ahora existe un estado de guerra entre la Federación Terran y el Imperio Ant. Por ello, mis superiores políticos me han ordenado que declare para que conste en acta que lo que está a punto de sucederles a los Ant es nuestra respuesta más extrema y que solo está motivado por las circunstancias más extremas. Si hubieran sido más razonables, podrían haber evitado su destino. Si hubieran tenido un ápice de decencia o compasión por su compañero Sofonte, podrían haber evitado su destino. Preferimos luchar en la guerra con restricciones, con reglas de combate. Porque si no lo hacemos, bueno, ya saben lo que está a punto de suceder. Por favor, traten de recordar que no queríamos esto, no lo pedimos, y le pido a la Asamblea General que no lo usen en nuestra contra en futuros discursos diplomáticos. Dejo la palabra abierta. El Imperio Ant tiene una respuesta, entonó la computadora. ¿Guerra? ¿En serio? ¿Nos declaran la guerra? Patéticos vertebrados. Esto no era una guerra,
Era solo un ejercicio especial y una acción policial. ¿Quieren la guerra? Los aniquilaremos. Tenemos miles de naves, con armas que aparentemente no pueden comprender. ¿Cómo esperan sobrevivir frente a nuestro poderío militar? Espero ansiosamente su respuesta. La diatriba del embajador terminó con un parloteo de furia divertida. El Imperio Ant ha cedido la palabra a la Federación Terrana para que responda, anotó la computadora. No reconocemos a un embajador de un sistema político ya muerto, respondió el humano. Pero si se preguntan cómo creemos que se desarrollará esto, déjenme decirles esto. Para declararnos la guerra, necesitarían reunir sus naves, planificar líneas de suministro logístico para seguirlas. Serían meses de planificación y coordinación para tener una flota de invasión lista. El humano hizo una pausa para enfatizar antes de continuar. Nuestras flotas ya están en camino. Un murmullo recorrió la habitación. El humano le dio un momento para que se asimilara antes de continuar. Dada la física involucrada con los hipertúneles, no tienen tiempo para advertirles antes de que lleguen nuestras flotas, por eso se me ha permitido hablar sobre el asunto. El Imperio Ant dejará de existir en no más de 3 semanas estándar a partir de este momento. Solo puedo esperar que las personas que viven bajo su bota puedan formar un nuevo sistema político, uno menos agresivo. Dejo la palabra abierta. El piso reconoce el Imperio Ant, afirma la computadora para que quede constancia. ¿Esperas que te dejemos atacar? Tus engaños son vanos y huecos, al igual que tus palabras. Después de un momento, la computadora entonó. Debido a la falta de respuestas adicionales, la palabra está abierta. Y después de una breve pausa, agregó, la Federación Terran tiene la palabra. No comprendes lo que han hecho tus superiores políticos. Dudo que alguna vez lo comprendas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más importante en la guerra? Le cedo la palabra al Imperio Ant. Después de que la computadora registra el cambio de orador, el embajador Ant responde, proyección de la fuerza, por supuesto. Acaba con tus enemigos y observa a los rezagados corriendo delante de ti. ¿Y qué consideras que es lo más importante en la guerra? Pasamos a la Federación Terran para que respondan. El ordenador registró diligentemente la transición, y el embajador terrestre respondió, información. La proyección de fuerza no te sirve de nada si no sabes dónde y cómo aplicarla. En segundo lugar en importancia está la logística, porque no te sirve de nada proyectar fuerza si no puedes sostenerla. En tercer lugar en importancia está la proyección de fuerza. Y ese es tu problema. Información. Lleva tiempo transmitir información entre las estrellas. Incluso con los hipertúneles más eficientes, lleva tiempo. Estás en el lado equivocado de ese desfase temporal, y ni siquiera te das cuenta. Y es por eso que tu sistema político está prácticamente muerto. Deseo señalar a la Asamblea General que no deseamos volver a cometer genocidio nunca más. Simplemente nos oponemos al sistema político que ha llevado a cabo esta acción, y buscamos eliminarlo de raíz. El día en que nos invadieron y cometieron atrocidades contra nosotros, será un día que vivirá en la infamia. Y no solo por sus atrocidades, sino por lo que vendrá después. Recuerden, cuando comparezcan ante esta asamblea por última vez, esto se pudo haber evitado. Eso es todo. Cedo la palabra a la Asamblea General. La Asamblea General se había sumido en un caos absoluto, tal como Jim había predicho que sucedería. Los Ant eran considerados una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. El hecho de que el miembro más nuevo no se limitara a buscar un intercambio militar, sino que les declarara la guerra, estaba destinado a irritar a algunos eudópodos. Con suerte, rezó fervientemente, sería la última vez que fuera necesario activar la flota de reserva. Sus manos estaban ocupadas con un dispositivo que estaba desmontado. Con la facilidad que le había dado la práctica durante mucho tiempo, lo inspeccionó. Encontró cierto consuelo en limpiar el artefacto, un arma más elegante de una era menos civilizada. La gran cámara de la Asamblea Galáctica tenía una estricta seguridad, como era de esperar. Sin embargo, todos sus escáneres de armas buscaban fuentes de energía capaces de alimentar armas de energía portátiles. Ninguno de ellos tenía detectores químicos. Un defecto que sospechaba que solucionarían en unas semanas. Y entonces se oyó un disparo, que demostraba cuán lejos estaba la humanidad, dispuesta a llegar. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.